Plants vs. Zombies es una saga de videojuegos lanzada en 2009 por el estudio de desarrollo independiente de ese momento, Popcar Games. Fue dirigida por George Fan, con la dirección musical a cargo de Laura Shigeara. A pesar de no contar explícitamente con una narrativa definida en los juegos, existe una historia subyacente que no ha sido contada de manera directa. En este video, exploraremos y detallaremos esa historia. Capítulo 1. Orígenes. Dos grandes amigos en los años 2000 crearon para una feria de ciencias una fórmula muy especial capaz de dar vida a objetos inanimados, sin saber que esto sería lo que destruiría como a ellos como al mundo. Tuvieron un pequeño conflicto gracias a que Edgar había teorizado que si se colocaba en sí mismo la fórmula podría ser inmortal, pero Dave, al no querer alterar el orden natural de las cosas, se opuso completamente. Edgar, molesto con Dave al no quererlo apoyar en su decisión, se molestó tanto que decidió irse y llevarse con él una parte de la fórmula del proyecto. Dave era muy inteligente. A él le gustaba experimentar con varias cosas, así que él tenía su propio lenguaje, que había inventado junto a su sobrina Patricia. Dave y Patricia, en su desesperación de que Edgar no tomara la fórmula para hacer cosas malas, decidieron probar la fórmula en varios objetos. Su primera opción fue probar la fórmula en un gnomo de jardín, que no sucedió nada por el momento. Al pensar que no había funcionado, prefirieron perfeccionar la fórmula y probarla en una pequeña vaina deslizante. 2. Camino de oscuridad. Durante meses, Dave se dedicó a perfeccionar la fórmula de la vida, creando conciencia en las plantas y logrando que entendieran un idioma inventado junto a Patricia. En ese lapso, perdió contacto con su ex amigo Edgar y temía que este usara la fórmula para fines malignos. En la esperada feria de ciencias, ambos presentaron sus descubrimientos. Dave mostró una planta inteligente con conciencia propia, mientras que Edgar demostró cómo la fórmula podía otorgar inmortalidad. La discusión estalló cuando Edgar intentó probar la fórmula en sí mismo, causando un efecto inesperado en ambos. Dave perdió la cordura pero no su inteligencia, mientras que Edgar experimentó un crecimiento cerebral y síntomas de descomposición corporal. Dave ganó el premio, pero Edgar, descalificado por su imprudencia, juró venganza y conquistar el mundo, alimentado por una furia inmensa hacia los que alguna vez lo traicionaron. Edgar, él estaba ya obsesionado, había logrado algo impensable: revivir a los muertos. Sin embargo, su descubrimiento venía con un oscuro efecto. Aquellos que resucitaban despertaban con un incontrolable y voraz apetito por los cerebros humanos. En su lúgubre laboratorio, rodeado por sus creaciones siniestras, Edgar manipulaba a los zombies recién resucitados. Movido por una ferocidad vengativa hacia su antiguo colega, Dave convenció a estos seres de que él tenía la clave para satisfacer su insaciable necesidad. Les infundió la creencia de que Dave era el culpable de su estado, convirtiéndolo en su objetivo principal: encontrar y eliminar a aquel que tenía el cerebro con la capacidad de crear más cerebros. La mirada despiadada de Edgar contrastaba con la desesperación de sus criaturas, mientras lideraba a su ejército de no muertos en una búsqueda despiadada por Dave. En su mente, un único propósito brillaba con intensidad: obtener la venganza ansiada y liberarse de las cadenas que lo habían convertido en el arquitecto de su propia maldición. Un monstruo, un aberrante, inteligente pero horrible monstruo. Con su ejército ya armado, Edgar comenzó a crear más zombies y a comenzar a causar terror para vengarse de lo que se le fue arrebatado. Sus monstruosos seguidores, ahora guiados por su sed de venganza, acechaban las calles en busca de su presa. Edgar, envuelto en su propia oscuridad, dirigía esta legión de no muertos con determinación, decidido a encontrar a Dave y reclamar la redención que creía merecer, aunque eso significara sumir a todos en un caos apocalíptico. Dave, al presenciar el caos desatado por culpa de Edgar, se sintió compelido a corregir el desastre. Consciente de su responsabilidad en la catástrofe zombie, decidió actuar. Utilizando la fórmula de la vida y su inteligencia, imbuyó a las plantas con el deber de proteger a los humanos.
Aunque los efectos colaterales le impidieron hablar, se comunicaba a través de un lenguaje desarrollado con su sobrina. Su determinación por enmendar el error era incansable. Capítulo 3. PVZ1. Un valiente vecino, llegado anteriormente a la llegada de los zombies, decide aliarse con Dave para poder sobrevivir a esta masacre y poder darle frente al malvado Edgar. Juntos, resisten durante meses a las oleadas de muertos vivientes que parecen dirigirse insistentemente hacia la casa del nuevo vecino, confundiéndola con la de Dave. Mientras tanto, Edgar, frustrado al ver que sus creaciones no pueden vencer a simples plantas, arma un robot con la determinación de eliminar al responsable de su sufrimiento. La tensión crece, anticipando un enfrentamiento épico entre humanos, plantas y la creación de Edgar. ¿Cómo se desarrollará esta batalla por la supervivencia en medio del caos desatado? El vecino y Dave, sabiendo sobre que Edgar no se quedaría con las manos vacías al ver que estaba perdiendo, decidieron preparar más plantas y preparar una estrategia para poder vencer a Edgar. Aunque estos sabían que claramente esto no sería fácil y Edgar prepararía la peor y más grande venganza que se le pudiera venir a su retorcida cabeza. Dicho y hecho, Edgar mandó a su creación más nueva, el Zombie, pero falló. Su plan, meticulosamente planeado durante meses, falló y esto lo desesperó. Con el sudor perlado en su frente, convocó a sus zombies, seres desfigurados por el anhelo de devorar un cerebro humano, en un círculo macabro. Sus ojos, usualmente opacos, brillaban ahora con una determinación feroz mientras para derribar las inexpugnables defensas de Dave, su némesis. Antes de la gran batalla, Edgar, lleno de furia, dio un discurso a los zombies diciendo: Estamos perdiendo, chicos. Esto es imperdonable. Dave está ganando. Él es la única esperanza que tenemos. Él es el culpable de todo lo que nos sucede. Y la única forma de que podamos regresar a la normalidad es destruyéndolo. Los zombies, con sus miradas vacías pero cargadas de una sed insaciable, asintieron en un coro macabro, susurros guturales entre dientes y gruñidos lastimeros. Sin titubear, ascendieron al colosal robot de Edgar, una monstruosidad metálica diseñada para la destrucción. La noche se cernía sobre ellos, cada sombra agitando la inminencia del peligro que se avecinaba. El aire estaba cargado de una tensión palpable, como si el mismísimo universo contuviera la respiración, presintiendo la maldad que se desplegaría. Con movimientos sigilosos, el grupo se deslizó por callejones desiertos, avanzando hacia la residencia de Dave. El corazón de Edgar latía con una mezcla de emoción y temor, consciente de que este enfrentamiento sería el punto de inflexión en su búsqueda de venganza. Los segundos se deslizaban como gotas de arena en un reloj, marcando el inexorable acercamiento al momento crucial. Las defensas de Dave, imponentes y formidables, se alzaban como un muro infranqueable frente a ellos, desafiando la osadía de Edgar y su legión de zombies. Los ojos de Edgar reflejaban una determinación feroz, pero también se percibía un atisbo de duda, un resquicio de incertidumbre en su mente atormentada. Las estrellas parecían palidecer ante la oscuridad que emanaba de aquel grupo decidido, su propósito oscuro susurrando en la brisa gélida. La morada de Dave apareció en la distancia, una fortaleza aparentemente impenetrable, pero frente a la determinación retorcida de Edgar y su horda, nada parecía inalcanzable. El destino pendía en el aire, vibrando con el suspenso de una confrontación inevitable. La escena estaba lista para el enfrentamiento final, un choque de voluntades que determinaría el desenlace de esta cruenta disputa. El suspenso se espesaba en el aire, una tensión palpable que dejaba entrever que el desenlace sería devastador, sin importar quién emergiera victorioso. El ruido sordo de las pisadas metálicas del robot resonaba en las callejuelas desiertas, como un tambor infernal marcando el avance hacia la inminente colisión. Edgar, con su mente obsesionada por la venganza, tejía estrategias siniestras mientras el grupo se aproximaba a la casa de Dave. Los ojos de los zombies, carentes de humanidad pero rebosantes de anhelo voraz, brillaban con una intensidad inquietante.
La luna, testigo silente de la escena, arrojaba destellos intermitentes sobre el paisaje nocturno, como si intentara advertir sobre el peligro inminente. Las sombras se retorcían alrededor del robot, como serpientes expectantes listas para envolver a su presa. Cada movimiento, cada susurro del viento, añadía un capítulo al suspense que envolvía la situación. Los estruendos del robot resonaban como un eco siniestro, acercándose inexorablemente a la morada de Dave. Con el corazón latiendo al compás del peligro inminente, Dave desplegó un enrevesado entramado de plantas de recarga automática, su última línea de defensa contra el avance de la máquina infernal. En medio de la tensión creciente, Dave intentó transmitir a su vecino la clave crucial para enfrentar al robot, el modus operandi, su vulnerabilidad más temida. Pero antes de poder revelar la estrategia completa, un giro trágico desgarró la escena. Uno de los zombies, en un acto de salvajismo, arrebató a Dave, sumiendo al vecino en un abismo de desconcierto y responsabilidad. El silencio se convirtió en un aliado incómodo, solo roto por el zumbido distante de las máquinas y el aliento entrecortado del vecino, quien se enfrentaba a una encrucijada abrumadora. La urgencia y el peso de la situación se reflejaban en sus ojos, una mezcla de miedo y determinación, mientras absorbía la realidad vertiginosa que se desplegaba frente a él. El tiempo se volvió una presión aplastante, cada segundo que pasaba incrementaba la incertidumbre y la inquietud. La oscuridad de la noche envolvía la escena como un manto luminoso, tejiendo un velo de suspenso alrededor del vecino. Las estrellas, apenas destellos en el cielo nocturno, parecían observadores silenciosos de la tragedia que se avecinaba. El peso de la responsabilidad lo oprimía, pero también encendía una chispa de valentía en su interior, una llama que se resistía a ser apagada por la sombra que se cernía sobre ellos. Con el pulso acelerado y la mente luchando por encontrar claridad en medio del caos, el vecino se dispuso a enfrentar el desafío que se le presentaba. Sabía que su habilidad para detener a Edgar y su legión de zombies estaba a punto de ser puesta a prueba. La noche se convertía en un campo de batalla impregnado de suspenso y peligro, donde la esperanza y el miedo colisionaban en una lucha épica por el destino de todos los involucrados. El vecino, sabiendo que todo Neighborville dependía de él, decidió luchar contra el robot gigante, sabiendo que sus posibilidades de ganar eran muy bajas. El vecino tomó las plantas catapulta de recarga automática de Dave y algunas setas para decidir acabar de una vez por todas con todo esto. Edgar bajaba cada cuando para poder lanzar una bola de fuego o de hielo para poder destruir la casa, pero el vecino era más rápido, colocaba o una poderosa seta congelada o un chili pepper para poder detener a esta bola de fuego y que no destruyera la casa. Edgar lanzaba sus mejores zombies para poder aplastar a las plantas molestas que le estaban haciendo la vida imposible. Cada que Edgar bajaba, el vecino aprovechaba para congelarlo o quemarlo y poder hacerle el mayor daño posible a su robot. Edgar comenzaba a desesperarse al ver que todo por lo que estaba luchando estaba fallando, así que decidió lanzar a unos cuantos zombies colgados para llevarse a la mayor cantidad de plantas posibles, pero como es suponible, falló. Edgar se comenzaba a desesperar al ver que sus zombies estaban siendo un fracaso, así que decidió volver a bajar. Lanzó una bola de hielo más poderosa que las anteriores, pero esto ni siquiera le molestó un poco al vecino, al contrario, lo congeló lo más posible para hacerle el mayor daño posible. Edgar volvió a subir, tomó una camioneta que tenía en la espalda y la lanzó contra las plantas, pero como era esperable, falló el tiro y aplastó a muy pocas. Edgar, ya desesperado, comenzó a lanzar a sus superestrellas, a sus zombies Alistar, a sus zombies escalera, a sus zombies Pogo, a sus zombies Caracono, a sus zombies Caracubo, pero todos estos fallaban en su único cometido y el vecino ni siquiera se inmutó. Edgar lanzaba y lanzaba zombies, pero se empezaba a quedar sin ellos, así que ya desesperado decidió volver a bajar. Este lanzó la bola de hielo más poderosa que pudiera provocar su robot, pero un simple jalapeño fue capaz de destruirla.
y el vecino aprovechó este momento para congelarlo con la mayor cantidad de setas congeladas posibles, pero Edgar logró huir. Este lo más rápido posible volvió a lanzar otra camioneta, pero como era esperable, volvió a fallar. Lanzó más zombies Bobby Layer, pero aún así, por más que lo intentara, él no podía hacer ninguna clase de daño al vecino. El vecino solo se encargaba de replantar las plantas que se caían en frente de batalla, y se encargaba de replantar y plantar macetas, mientras Edgar solamente y patéticamente se dedicaba a lanzar zombies, pero estos no le hacían ninguna clase de daño al vecino. Edgar decidió volver a bajar para poder acabar de una vez por todas con el vecino, lanzando otra bola de hielo, pero como era esperable, falló. El vecino lo volvió a congelar, pero esta vez algo fue diferente y el vecino logró destruir el atemorizante robot. Aunque esto está lejos de ser el final, Edgar acababa de iniciar su más malévolo plan. Edgar acababa de huir y junto a un pequeño grupo de zombies decidió mejorarlos e iniciar su plan más malévolo hasta la fecha. Fuera de cualquier juicio posible, se acababa de decidir destruir toda Suburbia y a todos sus habitantes con ella, ya dejándole de importar, gracias al vecino, todos los humanos que tuvieran que dejar de vivir. Su único objetivo se había convertido en destruir a Dave y todo lo que amaba. Hasta pronto, queridos amigos, y que la emoción y la diversión los acompañen siempre.